Esta semana conocíamos que el Gobierno de Canarias ha aprobado dos nuevos decretos para la recuperación de la isla de La Palma. Los decretos están relacionados con medidas agrarias por un lado y por otro con nuevas viviendas públicas protegidas. Nos atiende desde el otro lado del teléfono Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Consejera, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Consejera, empecemos, si me lo permite, definiendo cuál sería el objetivo principal del decreto Ley de Medidas Agrarias. Empecemos por ese. Bueno, este es el decreto agrario que estaba en tramitación desde hace un tiempo, que el consejero, desde la pasada legislatura, y después el consejero Narváez Quintero introdujo modificaciones. Bueno, aquello que siempre defendimos que teníamos que poner para el tema agrario, pasó su fase de recoger las alegaciones de las personas que se trabajó y ahora pues se aprobó finalmente el lunes en Consejo de Gobierno y entró en vigor ayer martes. El decreto ley permite la recuperación de la zona afectada por el volcán en todo lo que tiene que ver con el tema agrario, o sea, fincas, ganadería, incluso las infraestructuras asociadas, y además permite poder recuperar también o poder trasladar ese derecho que tenías en la finca que has perdido o en la infraestructura, etcétera, a otra zona de la isla, pues donde puedas plantear hacerte una nueva finca o poner la granja ganadera, de manera que se puedan mantener el porcentaje más o menos que tienen calculado, quitando la zona que es imposible por riesgo de colapso, pues tienen calculado que en torno al 75% de toda la producción agraria. Bueno, es un decreto que hacía falta para poder blindar el derecho de ser compensado económicamente a todas las personas afectadas. Nosotros, el decreto que aprobamos en diciembre, el territorial, ya blindábamos el derecho a ser compensado económicamente a las personas afectadas que habían perdido viviendas, del tipo que fuera, faltaba la parte agraria, y esto, la importancia de poder tener ese derecho a partir del decreto, es que lo recogemos ya en una ley. El decreto ley es una ley, es el paso previo a que se apruebe la ley de volcanes, porque también se recogerá ahí, y eso nos permite empezar ya de manera oficial a montar todos los expedientes para pagarle a las personas pues el valor de las propiedades perdidas. Nosotros estamos actualizando tasaciones de las 500 tasaciones que había de viviendas habituales, incorporando un criterio menos restrictivo, porque las tasaciones tenían parte de los inmuebles que no se habían tasado, y el hecho de tener ya reconocido tanto la parte de las infraestructuras como de la parte agraria, lo que nos permite es, de manera oficial, montar todos esos expedientes de pago, empezar a montarlos para poder, una vez que vayan concluyendo, y empezar a hacer los pagos. Y luego aprobamos también el decreto de vivienda específico de La Palma. Hay un decreto de vivienda para toda Canarias, que se aprueba, un decreto ley en materia de vivienda para agilizar la vivienda pública, la vivienda protegida en toda Canarias, por la gran demanda de vivienda que hay, porque es verdad que en la última década prácticamente no se ha construido nada de vivienda pública. Hacía falta cambiar algunas cosas de la ley de vivienda para poder agilizar los trámites. Hice un trámite de urgencia de urgencia en todo lo que tiene que ver con vivienda protegida y vivienda pública, pero nosotros en La Palma además necesitábamos un plus. Y yo creo que esto tenemos que conseguir instalarlo de manera constante en las cosas que hagamos, porque es verdad que bueno, la situación de la isla ya llevaba una década de malos datos económicos, eso es cierto, pero el volcán vino a generar una herida en primer lugar en las personas, después en la economía de la isla. Y eso necesitamos compensarlo resolviendo la parte de las personas afectadas y luego siempre poniendo un plus a aquellas cosas que sean importantes para La Palma, pues un plus añadido como medida correctora para las cosas de la isla. El que hemos hecho con este decreto de vivienda, pues pende del decreto de vivienda general de Canarias, pero hemos a través del decreto, hemos habilitado 15 parcelas públicas para poder construir que no estaban aptas. El ICABI, desde octubre, lleva trabajando con los ayuntamientos para que les cedan parcelas. Los ayuntamientos de la isla han cedido muchas parcelas públicas que están bien, pero luego había 15 de las que han cedido que eran importantes en algunos municipios, por ejemplo en Los Llanos, que al no tener plan general todavía actualizado, el plan general no reconocía determinadas zonas como posibles para construir. Entonces lo que hemos hecho es, con esas 15 parcelas que hay cedidas del Ayuntamiento de Los Llanos, del Ayuntamiento del Paso, de varios ayuntamientos más de la isla, Tijarafe, Punta Gorda,
Villa de Mazo, Punta Llana, Los Sauces, bueno, Barlovento también, no permitían construirse. ¿Por qué? Pues porque eran suelos urbanos no consolidados, o eran en una misma parcela había asentamiento rural y la otra parte no te permitía construir, o estaban destinadas a equipamientos, y lo que hemos hecho es cambiarles el uso para que sean residenciales. Hemos incluido eso, de manera que ya están habilitadas para poder construir, de modo que todas las parcelas cedidas por los ayuntamientos de la isla Licavi, que son muchas, más de 15, ahora ya están todas preparadas para poder construir vivienda pública. Nos interesaba también sacar el decreto fuera de la zona del valle, extenderlo a toda la isla, porque era una manera de bajar la tensión en la presión ahora mismo que hay en cuanto a viviendas en la isla, que es que no se consiguen viviendas, que las viviendas están carísimas, que los alquileres están por las nubes. Bueno, es necesario romper esa tensión, y para eso necesitamos no solo hacer en el valle, sino fuera, y desde luego había que dejar claro que el procedimiento tenía que ser de urgencia, con trámites más acortados, porque especialmente para la zona del valle había que hacerlo, pues hacer una casa tiene su tiempo, pero nosotros necesitábamos agilizar al máximo para poder dar respuesta a la situación especialmente del valle, porque una vez que empecemos a pagar el valor de lo perdido, bueno, había propiedades que hoy quizás tenían una valoración en sí pequeña, y hoy con ese precio y con ese valor es muy difícil acceder a una vivienda. Bueno, pues hay que poner esa posibilidad sobre la mesa para que las personas puedan elegir entre quedarse esa cantidad que quizás no le da para hacerse una casa, o bien optar a una vivienda pública. Eso es importante, pero también es importante que el resto de personas que llevan en una lista esperando por una vivienda protegida, una vivienda pública desde hace muchos años, no se vieran perjudicadas de alguna manera, porque todos los esfuerzos había que centrarlos en el valle. Desde luego, eso hay que hacerlo, hay que centrarnos en el valle, pero ese plus adicional que digo es que no se puede entender que ahora el gobierno solo va a invertir en el valle y el resto de las personas se queden con el mismo problema de vivienda, porque en el resto de Canarias sí se va a solucionar el problema a las personas que llevan mucho tiempo en lista de espera. Por lo tanto, había que entender que el decreto tenía que servir para todas las personas que llevan mucho tiempo en lista de espera, pero que había que tener un plus adicional especial, específicamente para la zona del valle, que lo vamos a trabajar además también con el Cabildo Insular de La Palma, para la construcción de viviendas, porque el decreto general de Canarias delega competencias a los cabildos, de manera que, por un lado, caminará el paso normal de dar las viviendas, de hacer bolsa de viviendas en todos los municipios de la isla para las personas que llevan tiempo en lista de espera, y por otra parte habrá una medida adicional y especial para el Valle de Aridane, precisamente a raíz del volcán. Es decir, una cosa no puede impedir la otra, y eso es lo que hemos intentado inculcar y mentalizar, pues por una parte en el Parlamento, pero también en el Gobierno, a todos los compañeros, que el tener que hacer ahora la inversión especial que hay que hacer en el Valle no significa dejar de ser inversión en el resto de la isla. Y eso es muy importante que lo entendamos, por lo tanto hay que solucionar el problema para las dos situaciones que se han generado. Por lo tanto, consejera, determinados perfiles de personas afectadas tendrán preferencia a la hora de acceder a esas viviendas protegidas que se construyan, por ejemplo, en el ámbito de los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane o el municipio del Paso. Bueno, es lo que te decía, son dos caminos. Por un lado está el ordinario, el normal, que se va a agilizar con el Decreto General de Canarias y también con el de La Palma, que permite construir viviendas en distintos municipios de la isla, todos han cedido suelo, y que es para todas las personas que llevan en lista de espera para una vivienda por los criterios que se indican, y que puedan acceder a vivienda una vez que se vayan construyendo. Y luego hay que tener una medida especial para la zona del Valle de Aridane, Tazacorte, Los Llanos y El Paso, precisamente porque las circunstancias harán que algunas personas, a pesar de recibir el valor de lo perdido, pues no puedan acceder a una vivienda. Y en ese caso tenemos que tener un tratamiento distinto, que tienen que ir caminando a la par, el general por un lado y ese por otro. Las viviendas en Tazacorte ya están en el proyecto habían 166 viviendas en 2 promociones. El Ayuntamiento de Tazacorte cedió suelos y proyectos al gobierno de la pasada legislatura. Nosotros no recuerdo el mes, el año pasado adjudicamos el proyecto de una, hemos adjudicado ya los proyectos de las 2, una ya está en fase de adjudicar la obra, que bueno, previsiblemente a lo largo de los próximos meses quedará adjudicada la obra y empezará la obra, y el segundo proyecto de Tazacorte, para completar las 166 viviendas, terminará de entregarse el proyecto en breve y por lo tanto entrará también en fase de adjudicación de la obra. Son 2 pasos, hacer proyecto y adjudicar obra. En el caso del decreto de vivienda,
lo que hemos hecho es que eso se haga en un solo paso. Proyecto y obra tienen que hacerse a la vez. El sistema general, el que estaban vigente hasta que hemos aprobado los decretos de vivienda, es que por un lado iba la obra y por un lado el proyecto y por otro la obra. Vamos a cortar tiempo, desde luego. Y entonces, tasa corte, contamos con 176 viviendas que estarán, como te digo, en la adjudicación a lo largo del año, y tenemos que meter en 3 parcelas que nos ha dado Los Llanos. Ahora hay que ver qué edificabilidad se coge de cada parcela, y en el caso del Paso también con 2 parcelas que se han incluido. Bueno, eso es importante porque en el caso del Valle, desde luego hay que dar respuesta a la situación que se ha generado a raíz del volcán, pero también hay que dar respuesta al resto de las personas que llevan en lista de espera mucho tiempo. Eso tiene que trabajarse a la vez, por eso digo que es importante que entendamos que en el caso de La Palma el tema de la vivienda hay que atenderlo desde 2 perspectivas. La normal de toda Canarias, acortando los plazos, haciendo que el proyecto y la obra vayan a la vez, disminuyendo trámites, y luego la especial para el Valle, por la situación del volcán, que también hay que atenderla. Consejera, aprovecho, si me lo permite, ya que la tenemos al otro lado del teléfono, para preguntarle también por el tema de los robos en la comarca oeste de la isla de La Palma, principalmente en el Valle de Aridane. ¿Usted cree que los alcaldes pudieron haber salido un tanto decepcionados de la reunión mantenida recientemente con el delegado del gobierno, el señor Anselmo Pestana? Bueno, yo no estuve en esa reunión. A mí me piden una reunión, sé que se la piden a la vez, porque incluso la petición de reunión hablaba de que era una reunión conjunta con la delegación del gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos. Yo en esa no estuve, no me convocaron, pero sí me convocaron a una en Los Llanos la semana pasada, en la que estaban los alcaldes, el cabildo, los alcaldes, el vicepresidente del cabildo y 2 consejeros más, y representantes de las asociaciones empresariales. Ellos allí, los alcaldes, manifestaron, incluso los comerciantes, que no salieron con ninguna solución de la reunión con el delegado del gobierno. De hecho, creo que han hecho declaraciones públicas al respecto. A nosotros nos plantearon el problema. Tenemos conciencia de que había una situación complicada allí. Lo que no teníamos es toda la información de la falta de efectivos que había en aquel momento. El alcalde de Los Llanos, ya una semana antes de esa reunión, o sea, hace 2 semanas, ya me había llamado y me había trasladado la preocupación que tenía y la posibilidad de que se pudiera reforzar con Policía Canaria. Y bueno, el martes, creo que fue la reunión con los comerciantes, me trasladan la preocupación, y martes o miércoles creo que fue, y la realidad es que, bueno, nosotros con la intención del gobierno es que la Policía Canaria esté con sede fija en cada una de las islas de Canarias. Ahora mismo solo está en Tenerife y Gran Canaria. Estamos trabajando en eso, pero bueno, no está hecho todavía, porque vamos a empezar no empezamos con todas las islas a la vez. Nuestra intención, por la situación que había, era comenzar con Lanzarote, que tiene una situación complicada, sobre todo en algunas zonas, y La Gomera, que no tienen prácticamente policía local. Pero voy a adelantar el caso de La Palma también, y se lo trasladaba así el otro día, después de la reunión, allí sobre la marcha. Les decía que voy a hacer lo posible por trasladar también la ubicación de la sede, en el caso de La Palma, también a este año. Por lo menos a intentar buscar local y conseguir tener todo preparado para ponerlos. Y lo razonable sería que, puesto que en la comarca noreste de la isla, por lo menos en Santa Cruz de La Palma, también hay Policía Nacional, allí no, pues y es el municipio más poblado, pues que lo pongamos en esa comarca con actuación en toda la isla. Bueno, en eso trabajamos, y luego me pidieron que reforzara, si podía, con patrullas de la Policía Canaria. Yo me comprometí a que entre el jueves o viernes irían, y intentaba 2 patrullas, pero finalmente, al salir de la reunión, al día siguiente había un barco a las 8 de la mañana, y porque se cuenta con la buena disposición de los policías, no les importó de ahora para ahora organizarlo, y pudimos mandar 3 patrullas el jueves, y ya estaba, o sea, 3 patrullas, no 2, sino 3, y estaban desde el jueves allí. Yo me comprometí con ellos a mantenerla los jueves, viernes, sábados, que eran los días que me comentaban que eran más conflictivos, pero después de la actuación que hicieron el fin de semana pasado, jueves, viernes y sábado, el informe del Director General de Seguridad, hemos buscado la fórmula, porque de momento muchos efectivos todavía no hay, estamos en proceso de tenerlos, para poder también tener 3 patrullas los lunes, martes y miércoles, de manera que estén toda la semana en el Valle de Aridane. Y ya comenzaron este lunes a estar 3 patrullas también, es decir, que estarán toda la semana. Mañana jueves los del miércoles se marchan miércoles, el jueves entran las otras 3 patrullas, y así irán rotando hasta que podamos tener una base física, para lo que estamos trabajando con el Cabildo, en colaboración con el Cabildo. Esto lo estamos haciendo con todos los cabildos de las islas. Los cabildos nos disponen un local, lo adaptamos y montamos la comisaría.
y a la vez trabajando en tener policías, porque policías, la cifra en julio del año pasado, cuando tomamos posesión, había 192 policías de la Policía Canaria, que no actúan todos a la vez porque tienen turnos y porque además entre esos 192 tienen sus días libres y tienen sus vacaciones. Nuestra intención, si todo va bien con las convocatorias que estamos sacando, es que en el primer trimestre del año que viene tengamos más de 400 policías de la Canaria, lo que nos permitiría colocar comisarías en cada una de las islas de una manera sencilla. En eso estamos trabajando y yo creo que bueno, va encaminado, y ahora mismo lo del Valle de Aridane para nosotros, en este caso para mí, lo de la situación que nos han contado especialmente en los Llanos y El Paso, el alcalde de Tazacorte decía que bueno, que allí no tanto, pero sí es verdad que en general en el Valle yo creo que es muy preocupante. Hay que reforzar también necesariamente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que intentar tener un refuerzo de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha hecho una labor muy importante allí. Lo que ocurre es que pues tienen los efectivos que tienen. Yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo mayor. Los comerciantes han pedido un plan de choque de un par de meses. Y bueno, yo me he comprometido con ellos a que vamos a intentar mantener esto sí, por lo menos de apoyo en la Policía Canaria a la Guardia Civil y a la Policía Local durante un par de meses, y vamos a ver si entre la actuación de todos y apoyándonos todos logramos que esto se frene, porque sí es verdad que la situación es preocupante. Pero también todos tenemos que poner un esfuerzo, es decir, el Ayuntamiento del Paso ya ha convocado las 4 plazas que tenía libre de policía local, el Ayuntamiento de Los Llanos ya va a cubrir una, le quedan 4 que va a sacar la convocatoria también. Pues la Guardia Civil, en este caso la delegación del gobierno, tendrá que buscar la fórmula para poder mandar algunas patrullas más a La Palma y nosotros colaborar desde lo que estamos haciendo. Yo creo que si entre todos lo logramos, pues podremos poner remedio a esto. Consejera, queda recogida toda la información que nos ha transmitido. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. No le robamos más tiempo para que pueda usted seguir trabajando. Un abrazo. Muchas gracias a ti, saludos para todos.